10 benzols, le he dicho. Hola, hola. Doctor, buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya, a ver, está perfecto. Muy bien. Entonces, para ir terminando esta parte de la clasificación de las infecciones urinarias, hay muchísimas formas de hacer esta clasificación, pero esta veo que es mucho más práctico, mucho más específico, ¿no? De tal manera, se los presento. La clasificación de las infecciones urinarias se realiza en 7 categorías, ¿no? Primero es la cistitis aguda, no complicada en mujeres jóvenes. Segundo, la cistitis recurrente en mujeres jóvenes, que es muy diferente. Las pielonefritis no complicadas en mujeres jóvenes. No se olviden, esto siempre voy a seguir insistiendo, la pielonefritis no es un término adecuado literalmente cuando nos referimos, ¿se acuerdan?, a la infección renal. El término correcto es una nefritis túbulo-intersticial no aguda infecciosa o crónica infecciosa. Ese es digamos, el término correcto. Pero bueno, ya se ha hecho tradicional esta nomenclatura, de tal manera que se sigue hablando, ¿ya? Pielonefritis no complicada en mujeres jóvenes, infección de tracto urinario complicada en adultos, 5. Como en todo tratamiento de cualquier patología, tiene que ser la respuesta rápida y efectiva, ¿no? Y siempre prevenir la recurrencia. Ese es el tema, ese es otro de los grandes problemas. Las recurrencias, ¿no? Si es que nosotros no tratamos en la causa original, seguirá nuevamente recurriendo el problema, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias principales que uno se plantea cuando tratamos las infecciones urinarias? Por un lado, ¿no?, un brazo es la antibiótico terapia y el otro la utilización de vacunas, ¿no? Hoy por hoy ya en cuanto a vacunas, cada vez más se está trabajando con esto para que no haya justamente las recurrencias recidivas, ¿no?, de este problema. Siguiente. Entonces, cuando nosotros vemos el espectro gamma del arsenal terapéutico, vemos que tenemos desde los medicamentos antiguitos, como es los nitrofuranos, ¿no? Tenemos los beta-lactámicos, la fosfomicina, que es una alternativa última de tratamiento, los aminoglucósidos, que es un grupo muy importante de antibióticos muy efectivos, digamos, en el tratamiento de las infecciones urinarias, pero hay que saberlo utilizar. Habida cuenta que los aminoglucósidos son nefrotóxicos en potencia, ¿no? Tenemos también las fluoroquinolonas, ¿no? Las quinolonas, también un grupo muy importante de medicamentos para tratar las infecciones urinarias. Las sulfas con trimetoprim es otro grupo importante. Los glicopéptidos y las oxazolidinonas, ¿no?, que también es otro grupo de medicamentos. Siguiente. Entonces, antes... ya está bien. Siguiente. Entonces, por otro lado, eso es, digamos, lo que respecta a la antibiótico terapia. En cuanto a las vacunas, bueno, estas ya son componentes inmunoestimulantes, 18 cepas de Escherichia coli, ¿no? No se olviden, la Escherichia coli tiene, pues,
decenas de cepas, ¿no? Y ya se ha trabajado con 18 cepas. Y estos son extractos de bacterias derivados de precisamente la Escherichia coli, del Proteus mirabilis, ¿no? Del Morgani, de la Neumoniae y de Staphylococcus fecalis, ¿no? Entonces, ya por lo menos para estos para estos microbios, para estas bacterias, ya tendríamos vacunas, ¿no? Siguiente. Cuando nosotros elegimos un antibiótico determinado, tenemos que conocer el antibiótico. Tenemos que ver cuál es su eficacia clínica, su seguridad, su excreción urinaria de estos antibióticos, ¿no? Dada de que hay muchos grupos de antibióticos que son tóxicos, ¿no? Y en este caso nefrotóxicos. Concentración sérica del antibiótico también. O sea, tenemos que considerar muchos aspectos, muchas situaciones cuando elegimos un medicamento. El tema, como siempre, recomendado y recomiendo es que manejemos pocos antibióticos, pero bien, conociendo bien su farmacocinética, ¿no? Su farmacodinamia, ¿no? Como siempre les digo también, no se trata de estar a la moda con los antibióticos que salen y dale, receta y receta, pues a veces ni siquiera conocemos bien al antibiótico y estamos creando lo que ya les he mencionado, ¿no? Muchas veces el manoseo, el estar utilizando indiscriminadamente los antibióticos, vamos a llevar a que el paciente haga resistencias y hagan recidivas o recurrencias de las infecciones, ¿no? Siguiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos, y dicho sea de paso, las fluoroquinolonas son muy buenos antibióticos para las infecciones del tracto urinario, tenemos que conocer, ¿no? Todas las generaciones que existe, hasta el momento 4 generaciones, y que tenemos que conocer su espectro, ¿no? Su excreción de estos medicamentos, ¿no? Y si hablo de espectros es qué grupos de microbios, de bacterias cubren, ¿no? Entonces tenemos la primera generación, por ejemplo, cubren las enterobacterias, las de segunda generación, los bacilos gram negativos, aerobios y enterobacterias. La tercera generación, ¿no? Cubren gram positivos ya, y cuarta generación mucho más, ¿no? Siguiente. Entonces, eso por un lado, o sea, repito, necesitamos manejar pocos grupos de medicamentos, conocerlos bien, ¿no? Conocerlos bien, su farmacocinética, farmacodinamia, y también tenemos que ver la seguridad del antibiótico, ¿no? Si estas presentan fácilmente tolerabilidad, la toxicidad, por otro lado, de estos medicamentos, tenemos que conocer. Por ejemplo, los aminoglucosados son quimioterapias muy importantes, muy interesantes para tratar de infecciones urinarias. Pero, sin embargo, también, como tal, los aminoglucósidos son nefrotóxicos en potencia, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, tenemos que ver, tenemos que poner la balanza, ¿no? Si es más beneficioso utilizar, ¿no? O tiene mucho más riesgo que beneficio, ¿no? Utilizar estos medicamentos. Siguiente. ¿No? Entonces, por ejemplo, en algunas situaciones también es interesante o importante, ¿no? Conocer más aún todavía. ¿Qué pasa si tenemos medicamentos teratogénicos y estamos tratando a una mujer embarazada, ¿no? Entonces también conocer esto. Siguiente. ¿No? Acá tenemos las fluoroquinolonas, que son medicamentos muy importantes, bastante utilizados en la terapéutica de las infecciones urinarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos fluoroquinolonas de elevada excreción renal, ¿no? Más del 75%, por ejemplo, el gatifloxacino, la levofloxacina, la lomefloxacina y ofloxacina, que son de tercera generación, ¿no? Fluoroquinolona de tercera generación. Hay otros que tienen una excreción intermedia, ¿no? Entre 40 y 74%, como la ciprofloxacina, enoxacina y fleroxacina, que son de segunda generación. Y otras mucho más todavía, que tienen una tasa de excreción mucho más baja, ¿no? La gemifloxacina, el moxifloxacino, norfloxacino, perfloxacino
esperfloxacina, ¿no? Entonces tenemos que conocer su excreción o su nivel de excreción de estos medicamentos. Siguiente. Entonces, cuando nosotros hacemos el manejo terapéutico de las infecciones urinarias, tenemos que tener en cuenta varios aspectos muy importantes, ¿ya? Primero, tenemos que practicar el urocultivo respectivo, ¿no? No debemos nosotros dar así nomás los medicamentos antibióticos. Como hemos estado comentando ya, el riesgo es de que causemos, ¿no?, resistencia, el riesgo es de que causemos recurrencias, si es que nosotros no identificamos de primera instancia el microbio o la bacteria, ¿no? Entonces, siempre cuando uno plantea un tratamiento antibiótico de la infección urinaria, lo primero es hacer, aparte del examen de orina, el urocultivo. Identificar y corregir los factores que predisponen a la infección, como la obstrucción litiasis. O sea, yo puedo estar tratando la infección muchas veces recurrente y crónico, cuando hay un problema obstructivo urinario, como ya les he mencionado. Todo proceso de obstrucción o alteración del flujo urinario va a terminar haciendo infección urinaria. Entonces, ¿qué gano yo? Si tengo una obstrucción de la vía urinaria por cualquier circunstancia, estar tratando si es que no estoy corrigiendo el problema. Igual pasa las litiasis, como vamos a ver. La litiasis también es un factor importante para producir infecciones urinarias. Entonces, ¿qué cosa yo gano? Tratando la infección urinaria con buen antibiótico, cero bacteria y después igualito, porque las litiasis prácticamente son un nido de microbios dentro de la vía urinaria. Entonces tenemos que tratar la litiasis también. Ahora, por otro lado, es bueno saber esto, que el alivio de los síntomas clínicos no siempre indica la curación bacteriológica. A veces ya el paciente o la paciente está ya sin síntomas, sin signos, sin molestias, y cortamos el tratamiento, ¿no? Pero lo único que estamos haciendo es que haya una recaída o una recidiva de la infección urinaria, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esto, ¿no? Las recidivas, las reinfecciones. Y en los pacientes con infecciones repetitivas sometidas a instrumentación o hospitalizados recientes, deben sospecharse la presencia de cepas resistentes. Eso es, creo que, importante, sobre todo cuando se presentan en el hospital. Siguiente. Entonces, fíjense, habíamos hablado de 7 categorías de infecciones urinarias. Acá tenemos categoría por categoría, ¿no es cierto?, qué agentes son los patógenos, qué circunstancias son los atenuantes o los agravantes de estas infecciones y cuál es el tratamiento empírico recomendado. ¿Por qué hablamos de tratamiento empírico? Lo ideal sería que yo haga un cultivo de la orina e identifique el microbio y pueda tratar, ¿no?, según el antibiograma, su sensibilidad. Pero muchas veces no da tiempo a que nosotros estemos esperando que salga el cultivo, ¿no? Que dicho sea de paso, sale en 2, 3 días, hasta 4, 5 días muchas veces, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ya iniciar el tratamiento, se llama tratamiento empírico, en base a la historia clínica. ¿Qué tan frecuentemente presenta infecciones? ¿La primera vez? ¿Es la segunda vez? ¿En qué circunstancias se está presentando la infección? ¿Es embarazada? ¿No es embarazada? En fin, ¿no? ¿No es un paciente inmunosupreso? ¿Es un paciente diabético? ¿Es un paciente adulto mayor? No sé. O sea, son criterios que yo voy a tener que tomarlos para poder iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, en el caso de la cistitis aguda no complicada en mujeres, aquí están los microbios que producen la Escherichia coli, el Staphylococcus, ¿no?, el Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae. Bueno, ninguna circunstancia atenuante. En estos casos, el tratamiento empírico, o sea, sin todavía conocer al microbio, debemos empezar con regímenes de 3 días, utilizando la trimethoprim y la sulfamethoxazona, ¿no?, las quinolonas por vía oral, y estos regímenes deben ser de 7 días, una semana, ¿no? Entonces, eso es lo que... Ahora, ¿qué circunstancias tenemos? Bueno, depende, ¿no? Si estamos frente a un paciente, por ejemplo, con diabetes, seguramente esto va a tener que cambiar en cuanto a la intensidad o la combinación inclusive de antibióticos, el tiempo y las dosis que nosotros vamos a controlar. Entonces, así tenemos de cada uno de ellos, siguiente, ¿no? De cada uno de ellos les digo, o sea, indicando
cuál es el agente patógeno, las circunstancias en las cuales puede agravarse o atenuar inclusive, y cuál es el tratamiento recomendado, ¿no? Siguiente. Siguiente. La cistitis recurrente en mujer joven, ¿no? Entonces, acá tenemos en la otra categoría, estamos desarrollando cada una de las categorías, o sea, viendo cómo debemos plantear el manejo del tratamiento. Las circunstancias atenuantes de síntomas y el cultivo con recuentos bacterianos mayor o igual a 100.000, ¿no? Y el tratamiento recomendado en este caso es la sulfa con trimethoprim, ciprofloxacina, norfloxacina por 7 a 10 días, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bacterias sintomática, ¿no? En el adulto, igualmente están los agentes patógenos, Escherichia coli, Staphylos, ¿no? Tenemos circunstancias atenuantes, urocultivo con recuento bacteriano mayor o igual a 10.000, ¿no? 10.000 unidades formadoras de colonia. Y acá el tratamiento es nitrofurantoína, amoxicilina, cefalexina, quinolonas, sulfas con trimethoprim durante 3 a 7 días. Siguiente. Asociado al uso de catéteres. Esto es importante. Pacientes que son portadoras de sonda vesicales, por ejemplo. Acá, en cuanto al agente patógeno, va a depender de la duración del cateterismo, o si están hospitalizados o están los pacientes tratándose en forma ambulatoria. Eso va a depender, como les decía, ¿no? En las infecciones intrahospitalarias va a depender de la flora bacteriana, qué microbios prevalecen en ese servicio determinado, ¿no? Entonces, igual, acá las circunstancias atenuantes son síntomas y cultivo con recuento bacteriano mayor o igual a 100 unidades formadoras de colonia, nada más. Entonces, el tratamiento empírico va a depender, ¿no? Si es gran negativo, es fluoroquinolona; si es gran positivo, sulbactam o amoxicilina clavulánico, más aminoglucósidos. Por ejemplo, acá sí hay que combinar ya estas sulfas, esta penicilina con aminoglucósidos por 7 a 10 días. Y obviamente, mientras esté el catéter, va a seguir las infecciones, ¿no? Si de ser posible, hay que remover el catéter. Siguiente. Entonces, como les decía, todo esto va a depender, ¿no? De la categoría de la infección urinaria. Si se trata de una paciente primeriza con infección urinaria, es una recidiva, es una recaída, es una recurrencia, es una infección complicada. Entonces, todo eso nos va a permitir a nosotros, ¿no? Plantear el manejo y plantear el tratamiento empírico. Repito, el tratamiento empírico se dice así porque estás tratando sin tener el cultivo, ¿no es cierto?, identificado el microbio. Entonces, pero basándote en algunos instrumentos, ¿no? De cuántas veces se está produciendo la infección, si es repetitivo. Si es repetitivo, ya de hecho sé que han manoseado con medicamentos, es resistente a muchos de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la elección del medicamento, el tiempo mismo es importante. En cuanto a las terapias emergentes, ¿no? De las infecciones, el siguiente, son medicamentos que están ya en prueba, algunos ya inclusive ya se están utilizando, y sobre todo, y los que están en estudio sobre todo, ¿no? Entonces, para esto, bueno, es importante, repito, lo que les mencionaba, ¿no? Conocer al medicamento, conocer su farmacocinética, sus resistencias, ¿no? En cuanto a los microbios. Siguiente. Dentro de lo que es, no solamente había mencionado uno de los brazos importantes del tratamiento, que son los antibióticos, sino también las vacunas. Pero antes de esto, quiero referirme a esto. ¿Se acuerdan ustedes de los biofilms, ¿no? O películas biológicas que se forman, se producen, ¿no? O desarrollan los microbios. Fíjense, acá está. Entonces, el problema está de que si nosotros tenemos pacientes con infecciones urinarias recurrentes en forma crónica, permanentemente, y obviamente ya
cuando uno hace un cultivo y un antibiograma, muchas veces no hay ningún medicamento ya para poder tratar, porque todo es R, resistente, ¿no? Probablemente se trata de estos pacientes que han desarrollado estos biofilms, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ahorita estamos en eso, de poder descubrir un medicamento que realmente tenga capacidad de penetrar esta coraza, estos biofilms, ¿no? Dentro de ellos ya tenemos, dentro del grupo de antibióticos, la fosfomicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Seguramente estos pacientes que tienen recidiva y permanentemente infecciones urinarias, se trata de un paciente que ha desarrollado estos biofilms. Siguiente. ¿No? Entonces, cuando hablamos de medicamentos ya modernos, ¿no?, actualmente y en el futuro, estamos hablando de estos medicamentos. Primero, el Urovaxón es la vacuna, ya se ha desarrollado, se está trabajando para 18 cepas, entonces podemos utilizar el antibiótico y a su vez el Urovaxón, dependiendo de la categoría de la infección urinaria y de las características y del comportamiento. Tenemos otros medicamentos como es el doripenem, tenemos la ciprofloxacina, por ejemplo, de liberación prolongada, inhibidores MUE, los inhibidores de la dihidrofolato reductasa, la daftomicina, antigeciclina, cefazofran, ceftobiprol, ¿no? Medicamentos que, bueno, están en estudio, algunos ya están utilizándose, ¿no? Siguiente. ¿No? El Urovaxón, como les he mencionado, estimula el sistema inmunitario asociado a las mucosas y el sistema fagocítico mononuclear, la activación policlonal inespecífica de linfocitos B, inducción de respuestas humorales específicas contra las antígenas de Escherichia coli sobre todo, y la activación de los linfocitos C, aumento de la producción de citoquinas. Todo eso va a producir esta vacuna famosa, el Urovaxón, que dicho sea de paso, viene en presentación de cápsulas, ¿no? Y se toma uno por día o por lo menos durante 3 meses, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de utilizar el Urovaxón conjuntamente con los antibióticos, ¿no? El tratamiento profiláctico o tratamiento de consolidación, tomar una cápsula diaria 3 meses consecutivos. Eso es, ¿no? 3 meses, uno por día, ¿no? Y en cuanto al tratamiento de las infecciones agudas en fase aguda, si tengo un paciente que está en este momento con infección aguda, entonces se debe dar una cápsula diaria como coadyuvante a las terapias usuales hasta la desaparición de los síntomas, ¿no? O cuando menos durante 10 días consecutivos. Esa es la forma de utilizar estas vacunas, ¿no? Inclusive cuando está en plena infección activa podemos utilizar la vacuna. Siguiente. Muy bien, entonces, eso es lo que quería decirles, hablarles sobre lo que es infecciones urinarias, como les he mencionado. Esta es una de las infecciones que se presenta con mayor frecuencia en la práctica médica, en la práctica clínica, ¿no? Siendo pues una de las patologías más frecuentes en el tratamiento o en la presentación tanto ambulatoria como en hospitalizados, ¿no? Es la tercera causa de motivos de consulta. Cuando uno se va a un establecimiento de salud, se pregunta uno, ¿y por qué vendrán más los pacientes a consultar a un hospital o un centro de salud? ¿O por qué se complicarán con infecciones más un paciente que está hospitalizado? O sea, hablando de infecciones intrahospitalarias, precisamente son las infecciones. Es la tercera causa de motivo de consulta, ¿no?, de un hospital, ya tercera causa, ¿no? En Estados Unidos por lo menos invierten casi 7,000 millones de dólares por año para tratar esta patología, ¿no? Una de las patologías más frecuentes en la presentación clínica. Perdónenme un rato, vayan poniendo. Aló, TV. Aló. Sí, buenas tardes. Sí, ¿cómo le está hablando? Dígame. Ok, gracias, igualmente. Ah, doctor, ¿cómo está usted? Caramba, es un gusto escucharlo. ¿Cómo está, doctor?
No, sí, sí, yo he sido todavía su interno, pues ahí en el hospital cuando estaba, ¿no? De neurocirujano, pues, ¿no? Claro,
Bueno, chicos, ahora en llamadas que ingresan, pues tenemos un profesor nosotros en la universidad y ahora está en España y me ha llamado. Es un gusto, ¿no? Tener a maestros que recuerdan, pues, ¿no? Muy bien, chicos, a ver, vamos a continuar. Ahora vamos a ver un tema importante, obligatorio, en el desarrollo de nuestra asignatura. Me estoy refiriendo a lo que es la tuberculosis renal. Ustedes saben que la tuberculosis es un problema todavía de salud pública en países, ¿no?, pobres como el nuestro, porque tenemos que decir las cosas de su nombre, ¿no? Si bien es cierto, ya nos catalogan como país emergente, pero bueno, seguimos, pues, y justamente uno de los indicadores para catalogarlo así, un país emergente, en vías de desarrollo, antes decían tercer mundo, de todo nos han dicho, ¿no? Es justamente todavía la prevalencia de una enfermedad como esta, ¿no? Que en países desarrollados es ya raro tener, salvo con esta situación del HIV, que esta enfermedad en Estados Unidos pues ha repuntado en algún momento y lo tienen, ¿no? Pero en realidad, como decía un maestro antiguo como el que me ha llamado ahora de España, otro profesor decía que la tuberculosis, a ver si lo fijan lo que les voy a decir, la tuberculosis, la TBC, es una ecuación de primer grado, ¿no? Es igual, TBC igual a beca, que sería el germen, la bacteria que produce, más hambre, o sea, tendría dos factores, ¿no? Y decía siempre, podemos tener los mejores quimioterápicos, antibióticos para tratar al beca, pero el factor hambre es un problema, ¿no? Mientras haya entonces, digamos, grupos poblacionales de nivel socioeconómico bajo, con niveles de ingresos bajos, esta es una enfermedad que todavía prevalece en nuestro país, ¿no? Después de Lima, Cusco es uno de los departamentos que tienen más tuberculosis en general. Y dentro de todas las provincias, irónicamente, la convención, ¿no? Seguramente eso ustedes lo están revisando, repasando. Pero lo cierto es eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de nosotros ver este tema? Que después de la tuberculosis pulmonar, que viene a ser la primera causa cuando hablamos de tuberculosis, es justamente la vía urinaria, ¿no? La segunda causa de presentación, ¿no?, de la tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis, si bien es cierto, aproximadamente el 85 a 90% de los casos de tuberculosis es pulmonar, pero también se puede dar en otros órganos, como el que estamos viendo, la vía urinaria. Se puede dar en los huesos, ¿no? Se puede dar en la piel, se puede dar en la retina, se puede dar en cualquier órgano, ¿no? Pero mayoritariamente se da en los pulmones. Y segunda forma de presentación es justamente la tuberculosis renal, ¿no? Entonces, de por ahí sí que nos interesa esta enfermedad, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Si nosotros enfrentamos un paciente con hematuria, acá en el Cusco, a cualquier edad, bueno, hay que pensar, aparte de que haya una infección urinaria, una cistitis, ¿cierto? Hay que pensar en una tuberculosis, ¿no? En una tuberculosis. Muy bien. Entonces, siguiente. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, en realidad, pues, estos datos probablemente ya no es concordante con la actualidad, ¿no? Pero bueno, en los Estados Unidos, hasta antes de la presencia del HIV o del SIDA, la tuberculosis no se conocía, ¿no? Porque, como les digo, la tuberculosis es sinónimo de hambre, es sinónimo de un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Pero ya con el HIV nuevamente ha reflotado esta enfermedad y, bueno, se presenta en estos pacientes, ¿no? Ahora, en el Perú, en realidad, probablemente ustedes tengan estadísticas mucho más actualizadas, pero esto de 216 por 100.000 habitantes, ¿no? En algún momento se ha dado, probablemente esta incidencia se sigue manteniendo.
¿no? Todavía. En Arequipa, 142. La verdad, en el Cusco esto debe estar mucho más, ¿no? Ahora, las formas extrapulmonares es de 17.5%, de los cuales el 12% es justamente urogenital, ¿ya? Urogenital. Y el 4 a 8% de los pacientes con TB pulmonar presentan TB renal después de 8 a 10 años. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando se diagnostica la tuberculosis renal, la tuberculosis pulmonar en la gran mayoría de los casos ya no está activa. O sea, se da después de mucho tiempo de haber tenido la tuberculosis pulmonar. Siguiente. Entonces, bueno, esto mismo, lo que he mencionado, ¿no? 18% de las manifestaciones no pulmonares, de esas 18, 17,5 exactamente, como hemos dicho en la diapositiva anterior, el 12% corresponde a la tuberculosis genitourinaria. El 4 a 8% de los pacientes con TB pulmonar presentan TB renal después de 8 a 10 años, lo que acabo de decir. Al momento del diagnóstico de la TB renal, la tuberculosis pulmonar, en la gran mayoría del caso no está activa, ¿no? Y hay un 73% de focos tuberculosos renales en necropsia de pacientes con TB pulmonar. O sea, cuando uno tiene pacientes tuberculosos pulmonar, ¿no? Se ha visto que en las necropsias se va a encontrar focos tuberculosos en el riñón, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no? El SIDA es el que ha incrementado su incidencia, ¿no? En el mundo y especialmente en países de Europa, Estados Unidos, ¿no? Siguiente. El 8 a 10% de los pacientes con TB pulmonar en el mundo occidental, más o menos, y en los países subdesarrollados esto está mucho mayor, ¿no? Mucho más, ¿no? 15 a 20%. Ahora, según la edad, en personas menores de 50 años, el 75% de los casos, o sea, más en gente menos de 50 años, ¿no? Ahora, la prevalencia según la edad es 2 a 1 con respecto al sexo masculino, o sea, más hombres que mujeres, ¿no? Y el compromiso unilateral es en el 75% de los casos. 75% de los casos no afecta un riñón. Siguiente. Bueno, como sabemos, la causa de esta tuberculosis corresponde al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que, de hecho, de paso hay 3 tipos, ¿no? El tuberculosis, el Mycobacterium africanum, el bovis, ¿no? Siguiente. ¿No? Y algunas características de este bacilo: es un bacilo aerobio estricto, ácido alcohol resistente, y es muy sensible a la luz solar, al calor, a la luz ultravioleta, algunos desinfectantes, pero resistente a la desecación. Es resistente al clima seco, ¿no? Siguiente. Solamente un recuerdo, porque me imagino ustedes esto siguiente. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ahora, el Mycobacterium llega a los órganos genitourinarios por vía hematógena desde los pulmones. ¿Ya? Como ustedes y todos sabemos, el microbio ingresa por la vía respiratoria. Por la vía respiratoria. ¿Y qué hace en el pulmón? ¿No? Hace la primoinfección. En el 90% de los casos, la respuesta inmunitaria evita el desarrollo de la enfermedad clínica, ¿no? Los bacilos permanecen en estado latente en pequeños focos en el pulmón, ¿no? Siguiente. En el otro 10% de casos, la infección progresa a enfermedad y se produce manifestación clínica. En el 90%, bueno, no es pues claramente clínico. La progresión a enfermedad se realiza dentro de los 5 años siguientes a la infección en la mitad de los casos. 5 a 10 años, inclusive, como hemos mencionado al inicio, ¿no? Siguiente. Este es el esquema de la patogénesis de la tuberculosis del tracto urinario, ¿no? O sea, siempre ingresa por la vía pulmonar, ¿no es cierto? Hace la primoinfección y después de semanas hay varias vías, ¿no? Después de décadas puede producir una clínica silenciosa de la enfermedad,
puede producir tuberculosis miliar en semanas inclusive. En fin, el siguiente. ¿No? Ahora, la presencia de pequeños granulomas se produce por la diseminación silente producida por la prima infección. Ahora, la ubicación es típicamente bilateral, ¿no? La localización glomerular es favorecida por su alta tasa de perfusión sanguínea y favorable tensión de oxígeno, ¿no? Ahora, los granulomas corticales permanecen así por décadas. Sin embargo, algunos capilares se... Siguiente. Bueno, en cuanto a la anatomía patológica, van a predominar los granulomas confluentes, formados por células epitelioides rodeadas por una zona de fibroblastos y linfocitos, donde suele existir células gigantes de Langerhans, ¿no? ¿Se acuerdan? Y las lesiones típicas que se van a dar en el riñón van a ser de tipo esclerosante, lesiones con tendencia gaseosa, así como en los pulmones también, lesiones ulceradas y úlcero-cavernosas, ¿no? Esos son, digamos, en forma grosera las diferentes formas de presentación desde el punto de vista anatomopatológica, ¿no? Siguiente. Acá tenemos precisamente esto, ¿no? La forma gaseosa, el siguiente. Tenemos la tuberculosis renal con afectación de la pelvis y uréter, mira. Fíjense la destrucción, la esclerosis que se produce. No se olviden que toda tuberculosis cura con cicatriz, ¿no? En la vía urinaria, de hecho que una cicatriz va a producir obstrucción, ¿no? De la vía urinaria. Siguiente. Acá están nuevamente las formas anatomopatológicas que habíamos mencionado, las formas granuloma gaseoso cavitario, las papilitis necrotizantes, los tubérculos cavernosos o pionefrosis, ¿no? En fin, el riñón mástil con autonefrectomía, ¿no? Que se llama el riñón insuficiente, ¿no? Calcificaciones con lesiones avanzadas, lesiones fibrocicatrizales, y el siguiente. Acá tenemos un riñón tuberculoso hidronefrótico, mira, está obstruido. Obviamente el riñón tiene que hincharse, ¿no? Hay una expansión de los cálices y pérdida del parénquima cortical, ¿no? Siguiente. No, acá tenemos igualmente una hemisección de un riñón tuberculoso, mostrando, fíjense, la cicatrización, la pelvis de los cálices dilatados y recubiertos de material gaseoso junto con áreas de calcificación en el parénquima, ¿no? Siguiente. Bueno, lo que es tuberculosis del uréter, bueno, no, por el momento no interesa, ustedes lo van a desarrollar mucho más en el curso de urología, ¿no? Pero sin embargo, como les decía, acá obviamente las lesiones van a ser similares, ¿no? De tipo gaseoso, de tipo fibroesclerótico, en fin. Pero lo que sí tenemos que decir es de que cuando hay afectación de la tuberculosis a nivel del uréter, va a cicatrizar y esto va a producir obstrucción total o parcial. Ese es el gran problema, ¿no? Muy bien. Siguiente. Igualmente en lo que es la vejiga, ¿no?
igualmente, ¿no? Comienza en el orificio ureteral, el cual se contrae, ¿no? Puede desarrollarse úlceras tuberculosas, aparecen en la fase tardía, ¿no? En fin, siguiente. Como les digo, todo lo que es la parte de vías urinarias baja, obviamente lo van a desarrollar más ampliamente en el curso de urología, y no solamente, también de los anexos, ¿no? Tuberculosis en la próstata, en las vesículas seminales, etcétera, ¿no? En el mismo testículo, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, fíjense, el comienzo suele ser insidioso con disuria y hematuria macroscópica, ¿no? El cólico puede ocurrir hasta en un 10% de los casos. También se acompaña en ocasiones de síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, tos y hemoptisis, si es que se está dándose conjuntamente con la TB pulmonar. Los síntomas son generalmente crónicos, intermitentes y no específicos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista urinario, vamos a tener un paciente con polaquiuria, ¿no? Disuria, dolor suprapúbico con fiebre, ¿ya? Luego en el examen de la orina, una piuria estéril, o sea, es decir, leucocituria con piocitos, ¿no? Un 20% de infecciones por coliformes, hematuria en 10% de los casos, sin dolor. Este es un tema bastante que hay que tener en cuenta, ¿no? Hematuria sin dolor. Y manifestaciones extrarrenales fuera del riñón, vamos a tener que podría presentarse hipertensión arterial refractaria, proliferación intimal de los vasos, inflamación granulomatosa, isquemia segmentaria, liberación de renina, estenosis ureteral, ¿no? Esta es una situación importante que tenemos que ver, ¿no? Que finalmente puede terminar haciendo hidronefrosis, ¿no? Bueno, estenosis ureteral puede producirse puede producir una uropatía obstructiva, ¿no? Con la consiguiente pérdida de la función renal en lo posterior, ¿no? Siguiente. Entonces, el 75% de los pacientes tienen menos de 50 años, ¿ya? La presentación es mucho más en varones que en mujeres, ¿no? El periodo de latencia va a ir desde 10 hasta 40 años inclusive, ¿no? 20% son asintomáticos al diagnóstico. La forma habitual de presentación es una cistitis crónica de entrada, así se llama, ¿no? O cistitis crónica primitivo. Cistitis de evolución solapada, insidiosa, predominio polaquiúrico con orina piúrica y urocultivo estéril. Esa es la característica, ¿no? Aparte de la hematuria, ¿no? Es una infección solapada, dice, con orina piúrica y urocultivo estéril, o sea, negativo. Precisamente hay leucocituria, hay piuria, pero si yo le hago el cultivo para bacterias comunes, obviamente va a salir negativo, porque la causa es una típica, en este caso, como la tuberculosis. ¿Ya? Y en el 20% de los casos va a haber una sobreinfección por Escherichia coli, ¿no? Ahora, cuando la tuberculosis urinaria es de origen renal, las manifestaciones clínicas en general son vesicales, o sea, no siempre la tuberculosis va a ser solamente un determinado segmento de la vía urinaria, o sea, riñón, uréter, vejiga. Usualmente está pues diseminado en la vía urinaria, ¿no? Siguiente. ¿No? Otras manifestaciones tenemos la hematuria total, que es intermitente, un 10%, una microhematuria. Por eso siempre, sea una hematuria total, macroscópica o microscópica, ¿no? Y que la causa no está bien claro, de todas maneras tenemos que plantear la posibilidad de que sea una tuberculosis, ¿no? Urinaria, sea renal, sea ureteral, sea de la vejiga, ¿no? Por otro lado, también puede ir con cólico nefrítico, ¿no? Si es que hay coágulos, hay litiasis, porque puede ir, ¿no? Puede haber hemospermia, ¿no? Dependiendo de la zona donde está afectando la tuberculosis, hipertensión arterial en 5 a 10%, y mucho más todavía si es que es monorreno, 25% de pacientes tienen hipertensión. Puede haber astenia, anorexia, adelgazamiento, ¿no? Pionefrosis bilateral y tóxica raramente, ¿no? Siguiente.
Y el examen físico da pocos elementos, en realidad no nos ayuda mucho, ¿no? Bueno, va a depender, ¿no? Va a depender de dónde esté ubicado la tuberculosis. Si está en un nódulo epididimario, por ejemplo, a nivel del testículo, si está en el riñón mismo, haber una masa lumbar palpable, podría ser, ¿no? El tuberculoma. En fin, puede haber una fístula cutánea lumbar de la misma pelvis. Si es que hay tuberculosis de la vesícula seminal, pueden estar aumentados de tamaño y eso se va a evidenciar al tacto rectal, ¿no? El examen de orina puede haber piuria de aspecto de vidrio esmerilado. Bueno, eso es una característica también acá, ¿no? Así como se está viendo el coronavirus en los pulmones, en la orina, cuando es tuberculosis podría ser, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Una de las cosas que siempre tenemos que recordar es que si nosotros tenemos un paciente que tiene infecciones urinarias a repetición, y va con hematuria y no se trata y sigue el problema, siempre hay que plantear la posibilidad de que sea una tuberculosis, ¿no? ¿Siguiente? Ahora, en resumen, el diagnóstico de tuberculosis urinaria se debe plantear siempre en presencia de una cistitis crónica, claro que sí, una piuria ácida persistente con un pH bajo, ¿no? Una hematuria, ¿no? ¿Se acordarán? Bueno, eso, antes se decía que con eso hacías diagnóstico de tuberculosis urinaria, ¿no? La tríada de Colombino. Tríada de Colombino, hematuria, pH bajo, ¿no? De la orina, y orina séptica, o sea, si es lo que les decía, ¿no? Leucocituria con piuria, pero cultivo de bacterias, salvo que esté sobreinfectado, ¿no? O sea, sobre esta tuberculosis se haga complicado con una infección bacteriana, va a salir positivo, pero si es netamente por tuberculosis, el cultivo sale negativo a bacterias comunes. Ustedes saben que para identificar el PK y poder cultivar son procedimientos muy diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos encontrar, ¿no? Ahora, siempre hay que tener en cuenta que se encuentra lo que se busca, ¿no? Y se busca lo que se sabe. Yo no puedo buscar algo que no sé qué cosa estoy buscando, ¿no? Entonces, esto lo que dice abajo, deben aplicarlo en todo, no solamente en lo que es tuberculosis, ¿no? Uno para buscar tiene que saber qué está buscando. Si yo tengo un paciente con hemoptisis y empiezo a pedir exámenes de vasculitis, sé por qué. O sea, sé que podría ser un pulmón riñón, ANCA positivo. Entonces, yo tengo que buscar lo que estoy queriendo encontrar. Y para saber lo que quiero encontrar, tengo que conocer, tengo que tener teoría, ¿no? La parte teórica, si no, estamos nada, ¿no? Siguiente. Entonces, las diferentes formas de hematuria, habíamos dicho, puede haber una hematuria franca, un 10%, que puede ser total, o sea, desde que empieza a orinar el paciente hasta el final puede ser una hematuria, ¿no? Puede ser intermitente, un 10% de los casos. La hematuria microscópica está en 50%. El dolor renal y suprapúbico es poco frecuente, donde hay compromiso extenso de riñón y vejiga. No existe un cuadro clínico clásico de tuberculosis por si acaso, ¿no? O sea, no hay un cuadro en el cual diga, no, con esto es bastante abigarrado, bastante, no es fácil hacer un diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Siguiente. Ahora, obviamente también hay tuberculosis renal asociada a tuberculosis genital, ¿no? El 75% se presentan en varones y en mujeres solamente 5%, ¿no? No, entonces en el varón puede complicarse o tener tuberculosis en órganos, ¿no? del varón por vía canalicular, ¿no? Puede producir una orquitis, una epididimitis, una prostatitis tuberculosis, y en mujeres por vía hematógena. Y esto puede llevar inclusive a la infertilidad o a problemas de fertilización, ¿no? Amenorrea, sangrados vaginales, dolores pélvicos, ¿no? Siguiente. Otras complicaciones de la tuberculosis, habíamos mencionado la hipertensión arterial 5% más en la población general, ¿ya?
puede haber una superinfección con bacterias comunes. Eso es importante que ustedes, si bien es cierto, yo, si tengo un paciente que tiene tuberculosis urinaria, le hago el cultivo, sale negativo, ese es punto a favor, ¿no? Porque está saliendo leucocituria. Ustedes saben que los leucocitos es una reacción inflamatoria. Y peor, más todavía, o sea, los piocitos son pues leucocitos en la orina degenerados, ¿no? O sea, entonces, pero a esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Se puede sobreinfectar con bacterias comunes. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? No va a decir que tengas una infección, con hematuria, infección, y le haces un cultivo, sale cherichacol, le tratas la cherichacol. Después de nuevo, infección, hematuria. Hay que considerar, repito, cuando hay una infección urinaria crónica de la vía urinaria, y más aún si hay hematuria microscópica, ¿no? Tenemos que plantear la posibilidad de que sea una tuberculosis. Las litiasis de la vía urinaria se puede presentar del 7 al 18%, secundarias a la obstrucción. Siguiente. Bueno, los estudios complementarios que tenemos que hacer en los pacientes para diagnosticar, ¿no? Tenemos que hacer cultivo de orina, que es el gold estándar, ¿no? Ahora ya hay muchas metodologías que son mucho más sofisticadas, ¿no? Pero todavía nosotros seguimos utilizando el cultivo en cobayo, en un mes, 2 meses, ¿no? Ahora, el examen directo es anormal en 90% de los pacientes. La verdad es que lo más frecuente es una piuria ácida estéril, es lo que les decía, ¿no? Leucocituria con piocitos y cultivo negativo, acompañada de hematuria y proteinuria. Esa es la famosa triada de Colombino, ¿no? Triada de Colombino es hematuria, orina ácida, ¿no? O sea, pH bajo, y orina estéril. Orina estéril. ¿Qué es orina estéril? Es leucocituria con piocitos, con cultivo para bacterias comunes negativo. Siguiente. En los análisis de orina, ¿qué vamos a encontrar? La piuria estéril en orina ácida, hematuria macroscópica y microscópica no glomerular. La proteinuria va a ser variable, no va a pasar de 2 gramos por si acaso. Tenemos que buscar el BK por la técnica de Nielsen, ¿se acuerdan? Concentrados de orina. Siguiente. Eso en laboratorio, ¿no? Acá tenemos, ahí está la coloración de Nielsen. Siguiente. El cultivo de orina, 80%. Hay que recolectar la orina 24 horas. Y este medio de cultivo es famoso, el Jensen, ¿no? Entonces, bueno, se puede inocular a cobayos. La test de tuberculina, seguramente ustedes ya saben que esto está proscrito, ¿no? Ya no se utiliza, salvo situaciones que ustedes podrían comentarlo, ¿no? Siguiente. Aquí está el cultivo del Ovesten. Siguiente. Ahora, en relación a los exámenes radiológicos, ¿no? Imagenológicos, la urografía excretoria, bueno, es un examen que se utiliza para hacer diagnósticos todavía de esto, pero creo que ahora ya con la tomografía helicoidal multicorte es mucho más evidente, ¿no? Las uretrocistografías pre y postmiccional todavía se va utilizando, las pielografías retrógradas, siguiente. La pielografía anterior, percutánea anterógrada, la ecografía es también muy importante, la tomografía helicoidal multicortes, la gamografía renal para evaluar morfología y función, la radiografía de pulmones definitivamente tenemos que, ¿no?, considerar, ¿no? Las cistoscopías, obviamente, para ver granulomas y ulceraciones. Siguiente. Bueno, en realidad, cuando nosotros hacemos un estudio imagenológico, tenemos que ver algunos elementos muy importantes, ¿no? Como es el tamaño, el contorno, la distribución, ¿no es cierto?, de las lesiones, las características de las lesiones, etcétera. Siguiente. ¿No? Algunos elementos urográficos secundarios, como por ejemplo las papilas,
el sistema pielo-infundíbulo calicial, hay que evaluar el margen irregular, que es el signo más temprano, dilataciones, estrechez, desplazamientos, desgarros. Siguiente. Siguiente. Bueno, hay algunas tomas, ¿no? Ahí tenemos la orografía excretoria, ¿no? Justamente está apuntando estas flechas a las lesiones, ¿no? A nivel renal. Siguiente. Hay una extensa necrosis papilar, ¿no? Siguiente. Formación de cavidades en masas granulomatosas, ¿no? En este caso en el polo superior, siguiente, del riñón, ¿no? Las calictáceas, como les digo, definitivamente acá, por la cicatrización que se da, que es característica de la tuberculosis, vamos a tener estos problemas, ¿no? Siguiente. Igualmente el urograma intravenoso, pero como les digo, ahora con la tomografía las cosas está siendo mejor diagnosticadas, ¿no? Siguiente. No, igualmente, bueno, cuando uno evalúa estas características histopatológicas, tener algunas situaciones, ¿no? Esto desde el punto de vista orográfico, ¿no? El espesor del parénquima, las calcificaciones, ver el nefrograma, ¿no? Si es una lesión difusa, focal, siguiente. Bueno, acá tenemos la autonefrectomía. Muchas veces hay exclusión renal, o sea, ya ni siquiera perfunde la sangre en ese riñón, que si es que hay una lesión bastante considerable, ¿no? Siguiente. Bueno, la tuberculosis habíamos mencionado, generalmente son unilaterales, pero también puede darse bilateral, un porcentaje bastante bajo, ¿no? 5%. Siguiente. Acá tenemos famosa calcificación del riñón izquierdo, riñón con molde de escayola, así le llamaban, ¿no? Anteriormente. Siguiente. Como les digo, en realidad podríamos utilizar, pues, si hablamos de imagenología en esta patología, desde una radiografía simple de abdomen, ¿no? Pasando por la ultrasonografía, ¿no es cierto? Las urografías secretorias, las uretrocistografías retrógradas, las tomografías. Si queremos un poco más caracterizar histopatológicamente la resonancia magnética y las gamografías, ¿no? La gamografía que nos va a permitir ver la anatomía y la función del riñón en este caso. Igualmente, ¿no? Las características del ureter, vejiga, de las vesículas, dependiendo de dónde está afectando o a qué órganos está afectando el riñón, vamos a ver los hallazgos urográficos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Vamos a ir pasando. Siguiente. Bueno, casos clínicos que, bueno, solía presentar, pero esto, como les digo, ya temas de la vía urinaria baja lo van a hacer. Esto también antes se utilizaba, ¿no? Para poderlo clasificar, pero no, ya, esto ya poco o nada se utiliza esta clasificación del Latimer, ¿no? En fin, acá se trata de un paciente de 67 años con tuberculosis enteroperitoneal, suprarrenal. Hay imágenes destructivas, fíjense, caliciales del riñón derecho con signos de mordida de ratón, así se llamaban, ¿no? Siguiente. Igualmente, siguiente. Siguiente. Bueno, vamos pasando ya a todo lo que es imágenes. Y bueno, la gamografía renal tiene su sitial para el diagnóstico de esta enfermedad, porque no solamente evalúa lo que es la estructura renal, ¿no? Sino también la función renal. Y esa es la bondad. Las ecografías, las citoscopías, las biopsias que muchas veces se tiene que hacer, ¿no? Las tomografías tienen pues sus valores, ¿no? El siguiente. Siguiente. Vamos a...
En realidad, acá, este capítulo se ha preparado como una tuberculosis urogenital completa, ¿no? Por eso habla de la próstata. Entonces, no, más nos estamos abocando al tema de la tuberculosis renal, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento, como ustedes han visto dentro de las normas técnicas del tratamiento, en vías urinarias no hay ninguna variación como lo que se hace con el tratamiento pulmonar, ¿no? Sin embargo, nosotros los nefrólogos insistimos que debería, la segunda fase del tratamiento, la antituberculosis. La primera fase, como ustedes saben, es de 2 meses, la segunda fase de 4 meses, pero consideramos que debe ser de 7 meses. Aunque la norma técnica, como les digo, del tratamiento antituberculosis del Ministerio de Salud no lo considera así, ¿no? Entonces, ya ustedes conocen, no hay ninguna variación en cuanto a los medicamentos, primera como la segunda fase, ¿no? Lo que sí, más bien, debo mencionarles es de que los pacientes que tienen ya insuficiencia renal, ahí sí la cosa va a variar, ¿no? Y peor, si el paciente ya está ahí, ¿no? O en diálisis peritoneal. Entonces, por ejemplo, pacientes que se encuentran en hemodiálisis y estamos tratando, estoy diciendo que puede ser renal, ¿no? Sino pulmonar, por ejemplo. Entonces, hay medicamentos que sí los debemos dar con el esquema clásico que se da diariamente sin reajustar medicamentos, ¿no? Pero sí hay medicamentos que sí hay que reajustar. Los medicamentos que no se reajustan son la isoniazida y la rifampicina. La isoniazida, debido a que es el pilar fundamental del tratamiento antituberculoso. Y la rifampicina porque es el medicamento que se elimina al 100% por el hígado. No necesita riñón. Entonces, por eso se da diariamente. El etambutol y la piracinamida sí hay que reajustar la dosis, ¿no? El etambutol a la mitad de la dosis y la piracinamida a la tercera parte de la dosis. Cuando los pacientes están en hemodiálisis, ¿no? Es preferible dar, ¿no? Todos los días rifampicina, isoniazida y la piracinamida y la etambutol, darle los días de la diálisis, ¿no? Los días de la diálisis, de tal manera que la máquina, el filtro, va a remover estos antibióticos. Entonces, este tratamiento ya especial en este grupo de pacientes es muy diferente. Había cuenta también que son pacientes inmunosupresores crónico. Por eso es que nosotros, ¿no?, sostenemos de que el esquema del clásico debe variarse, así como se varía en la tuberculosis cerebral, ¿no? Las meningitis tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Es 2 meses y 7 meses la segunda etapa, ¿no? Muy bien. Eso entonces en relación a lo que es la tuberculosis renal. Como les he mencionado, este es un tema que obligado para nosotros para poder conocer, ¿no? Así como la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿verdad? Igual nosotros esta patología todavía tenemos que ver, ¿ya? Bueno, pásalo esto. Muy bien, mañana vamos a ver estos 2 temas, el examen. Iba a ser el día lunes de la noche, ya 9 de la noche, ya hemos conversado con los doctores, supongo que estarán también más o menos, o habrán acabado ya. ¿Qué dice la delegada? ¿Sabes algo de los otros grupos? Sí. ¿Ya han acabado? Sí, doctor. El doctor de la D ya terminó. ¿Quién? El doctor de la y el doctor de la B también. ¿De la B? ¿Me escucha, doctor? Sí, estoy escuchando. Sí, doctor, ya los 3 grupos ya han acabado. Ya, correcto. Entonces, mañana a las 7 de la mañana vamos a conectar, ¿no? Porque esta noche quería hacer, pero tienen examen, como me han dicho.
Entonces, 7 de la mañana. Sí, vamos a ver. Cardiología. ¿Ah? ¿Tienen cardiología? ¿Mañana? Sí, doctor, cardiología. Hoy día tenemos en la noche cardiología. No, mañana. Mañana en la mañana. ¿También tiene examen? No, doctor, mañana normal, no se preocupe. Entonces, 7 de la mañana, ¿está bien? Sí, doctor, está bien. 7 de la mañana, ¿eh? 2 capítulos pequeñitos son la litiasis renal y tumores renales. Punto. Quiero que veas si todos los capítulos han sido desarrollados por los doctores. Usted es la delegada general, ¿no? De los 4 grupos. Sí, más bien, doctor. Sí, doctor. Más bien eso le quería preguntar porque me comentaron que el doctor de la C tienen está avanzando. Haber todos los capítulos, ¿ah? Todos los capítulos. Sí, doctor, sí, ya tengo. Renal aguda, crónica, nefritis tubular intersticial, tuberculosis, infecciones urinarias, y lo que vamos a hacer mañana, litiasis y tumores. Eso es. Todos los capítulos tienen que haber desarrollado. Ahora, en cuanto al se ha mencionado, para los 2 correos, al institucional y a mi correo del Gmail, que pásales, y me lo tienen que enviármelo los casos clínicos analizados, ¿ya? Con opinión del grupo en relación a este caso. Yo me supongo que todos ustedes tienen el caso clínico, ya lo han evaluado. Mañana entonces a las 7 de la mañana vamos a terminar, va a ser rapidísimo esa clase. 7 de la mañana, ¿ya? Listo, hasta mañana. 7 de la mañana. Gracias. Chao. Buenas tardes.